Bueno, pocos. Bien, vamos a terminar este tema que teníamos siguiendo la clase anterior, lo que son los GPRS, para continuar el siguiente tema, porque pues ya se nos viene el tiempo encima, la próxima semana esto de los proyectos integradores, entonces vamos a tener poco tiempo para terminar ya estos temas antes que termine pues el periodo. Entonces, el tema que daba a continuación eran los canales que utilizan la área GPRS. Bueno, ustedes ya pudieron observar, ¿no? Que esto directamente es hacia las redes telefónicas, más que todo. Y lo cual, pues, esto obviamente tiene que ver más con lo que es voz y la transmisión de datos por Internet, ¿no? Es decir, voz y paquete. Para esto, menciona que es importante por recordar que el GPRS usa la existencia del espectro de recursos de GSM como base, ya que desde allí viene esta tecnología, ¿no? Y obviamente esto todavía no lo encontramos en nuestro dispositivo, ya que esta es el menor rango de señal que nosotros podemos obtener en nuestro teléfono. Obviamente existen mucho más, ¿no? Como ya lo hemos observado con otras tipo de tecnologías que actualmente incluso se están implementando, como el 5G. Esto pues que utilizaban, ¿no? Canales de 200 kilohertz y time slots, ¿no? Lo que significaba es que utilizan lotes de tiempo para transmitir estos paquetes mediante estos canales en esta velocidad, en 200 kilohertz. Para esto también se utiliza la misma trama o el frame, que son los TDMA, correspondiente al GMS para los usuarios de voz, pero consiste en incrementar la capacidad de las peticiones de servicio hacia las otras nuevas tecnologías. Como lo menciono, el GPRS pues se encargará de aumentar la capacidad de demanda multiplexado múltiples usuarios en los mismos canales físicos o time slot para mejorar un servicio. Ahora es por eso que nosotros podemos utilizar los paquetes de datos para comunicarnos por internet y ya ni siquiera utilizar directamente el paquete, perdón, estos canales de voz. Obviamente él está ahí porque eso es una de las características de los teléfonos, ¿no? Que son, pues, realizar una llamada directa con una persona mediante voz. Pero ahora, pues, podemos nosotros interactuar mediante el uso de paquete de datos, ¿no? PDCH, PDCH, donde pues incluso podemos ahora, utilizando pues las aplicaciones que tenemos en el mercado, incluso podemos hacer llamadas de varias personas a la vez, utilizando los paquetes de datos, que también dentro de ellos pues está lo que es la voz y video, ¿no? Multimedia. Este GPRS pues, asigna recursos de señalización y control de tráfico, puesto que tiene su propia serie de parámetros para acceso de red y control de llamadas telefónicas, llamada de voz, por lo que es necesario separar los canales para funciones de control de emisión comunes semejantes tales como búsqueda, acceso aleatorio, accesos admitidos y tráficos asociados y descritos más adelante en unas opciones que vamos a ver, que son simplemente dos opciones. Pero antes de describir estas opciones, simplemente son dos, para la asignación de recursos, conviene hacer un repaso de la terminología que podemos observar en el diagrama 3.7, que es el uso de los recursos de la señalización GMS y canales de tráfico fijos o dinámicos, como opción 1, y la opción 2, el uso de recursos de señalización separados y canales de tráfico o dinámicos. Para esto, como se van a mostrar en la figura, las tramas GMS y GPRS consisten en 8 time slots, en 8 lotes de tiempo, siendo el time slot 0 reservado para el GSMBCH o el Broadcast Channel, que permite utilizar el canal de emisión para las llamadas telefónicas. Los time lobes o los CS, Circuit Switch,
o conmutación de circuitos son usados para voz GSM o llamada de datos por conmutación de circuitos. O sea, una llamada tradicional, ¿no? Mediante que los PBCH, ¿no? Los Packet Broadcast Channel o canal de emisión de paquetes y los PData o paquetes de datos son usados por los canales GPRS para la transmisión, obviamente, de más canales. En esta opción 1, se usan los recursos de la señalización de GSM, pero estableciendo separación de los canales, los paquetes de datos para el control del tráfico. Los canales de tráfico pueden ser fijos o dinámicos. Eso es referente también de la tecnología que se pueda estar utilizando. Perdón. Y la opción 2, pues, es separar enteramente los recursos de GPRS de aquellos MS. Disculpen un momento. Separar los recursos de estas dos tecnologías, versiones de tecnología, porque prácticamente una se basa en la segunda, la GPRS se basa en la primera. Hay varias configuraciones posibles con esta opción. Uno, en el PBCH, en el Packet Broadcast Channel, puede ser usado para transportar información, ¿no? Para canales de control común y canales de PBCH. O si son necesarios recursos adicionales para el canal PDCH, pueden ser configurados otros time lobes. Los canales del paquete de datos pueden usar algún time lobes, excepto el BSH. No puede utilizar el time lobe 0. Y el móvil se sincronizará primero con el GSM BSH, como lo vamos a observar en la figura que se ve en la pantalla, donde podemos observar que cualquiera puede utilizar, ¿no? Cualquiera de los time lobes, excepto la 0. Es por eso que las mayorías de ellas pueden observar que ocupan los time lobes del 1 al 6 con referencia a los, déjenme ver que se me fue el término. Con la emisión de los time lobes, ¿no? Los time lobes que son CS. O sea, no me acuerdo cómo en inglés porque se ponía C. Y en los time blocks 6 y 7 va más direccionado para los PDCH, o sea, para los paquetes de datos, los cuales, no, aquí está, CS, lo que son la conmutación de circuitos, los time lobes, los PDE, que son los paquetes de datos, el BCH, que es el canal de emisión, y los PBCH, que es el canal de paquetes de datos. Para esto también se utilizan ciertos protocolos de interfaz en cada una de estas versiones de tecnología. En el caso de GPRS, según la investigación que realiza Gian en un artículo, este protocolo está relacionado directamente con las comunicaciones físicas entre el móvil y la BSS de, el, de la interfaz que se hace que conecte los datos, ya sea de voz o en este caso de paquete de datos con el otro dispositivo, con la red y el dispositivo móvil mediante el control de acceso al medio o la MAC y el control de enlace de radios del RLS. Como se indica en el área sombreada aquí abajito, la figura aquí, la cual muestra una zona del plano de transmisión donde cada una de estas subcapas están explicadas acá abajito, donde estas se pueden comunicar o se van a comunicar con esta de acá, ¿no? Con cada una de la RLC, MAC, la PPL y la RFL de los otros dispositivos para extraer esa información y poder comunicarse entre sí. Eso, ¿no? Y también podemos obtener los múltiples accesos y principales gestiones de recursos de radio. No es una radioemisión de esto de que pone música, no. Según Beth Taster y Google,
En la capa física que utiliza la GSM, usa una combinación de FDMA y TDMA por accesos múltiples, donde dos bandas de frecuencia de 45 MHz como mínimo, separadas, están reservadas para operación de GSM. Es por eso que nosotros, ustedes, no sé si en un momento, por ejemplo, ¿no? Si van a algún lugar apartado de la ciudad, van a observar que se les va, bueno, si en el caso lo tienen configurado así, mayormente sí, los dispositivos, se les va a pasar de, por ejemplo, qué sé yo, 4G, 5G a GSM cuando tienen una calidad baja de frecuencia. Es por eso que menciona aquí que va a utilizar esta combinación para tener acceso a estas frecuencias mínimas. Ya, sí, a estas frecuencias mínimas, ¿no? Que son más aproximadamente un mínimo de 45 MHz. Para transmisión desde la estación móvil y para la transmisión de la BTS que emite las señales de telefonía. Cada una de estas bandas de 25 MHz de ancho están divididas en 124 canales de portadora única de hasta 200 kHz de ancho. Nos recordemos que esto hace referencia a la versión de GSM. Un cierto número de estos canales de frecuencia, llamado asignación de celda, son asignados a la BTS para poder nosotros utilizar esta tecnología automáticamente al momento de que recibamos este valor de frecuencia menor a lo que utiliza el GPRS. Cada uno de los canales de esta portadora 200 kHz transporta 8 canales TDMA, dividiendo cada uno de ellos en 8 time slots, lo cual forma una trama o un frame de TDMA, al igual que el sistema GSM. Cada time slot de la trama que realiza la TDMA, cuando se obtiene esta formación del frame utilizando los 8 time loops, alcanzan o tienen una duración de hasta 156.25 bits, donde los time loops alcanzan una velocidad máxima de 15 dividido para 26 milisegundos, que da un igual de, ya aquí convertido en porcentaje de 576.9, bueno, aquí el término no sé, pero es menor a milisegundos. Por eso aquí pone interrogante, porque no han sabido tampoco asignar. De duración, y una trama dura entonces 4.613 milisegundos. Esta concurrencia de un time loop particular define un canal físico entre una estación GSM que usa los time loops en estas tecnologías o en estas antenas que dirigen estas señales hacia los dispositivos. La velocidad que utiliza o que se transmite mediante la portadora, o sea, el dispositivo que tiene la tecnología GSM, es de hasta 2700, 836 que significa un intervalo de tiempo de 577 microsegundos, creo que es el término, que es menor a milisegundos, creo que es microsegundos, el cual corresponde a una oración de aproximadamente 156.25 bits relacionado con lo que tiene la trama TDMA que mencionamos aquí arriba. Esto de aquí da dependencia a lo que le llamamos el flujo de datos. Es decir, que nosotros podamos, pues, tal vez tener
flujo constante sin interrupciones de los datos. En este caso, ya sea si estamos utilizando GSM de un mínimo y GPRS, pues ya estamos hablando de paquetes incluso de datos. Por eso nosotros podemos ver que cuando tenemos tecnología GSM se va a ralentizar lo que es el envío o la recepción de datos o lentitud, pérdida, interferencia de llamada de voz, por ejemplo. Pero aquí menciona, para comprender cómo se realiza el movimiento de los datos a través de la GPRS, se deben describir ciertas entidades. Se debe describir ciertas entidades usadas en la transmisión. Una de las importantes son las tramas o frames, las cuales son las mismas empleadas en GSMS y fueron citadas anteriormente. Estas tramas se juntan formando otras que también son necesarias para el transporte de datos a través de esta red que utilizan este tipo de tecnología. Estas tramas SM pueden agruparse de varias maneras como vamos a ver a continuación. La primera que es la multitrama de 26 tramas. Por tanto, tiene una duración de hasta 120 milisegundos. Esta es utilizada para soportar los canales de tráfico y sus canales de control asociados, como por ejemplo mensaje de texto. La multitrama de 51 tramas con una duración de aproximadamente 235.4 milisegundos está utilizada exclusivamente para canales de control, donde aquí vamos a encontrar 8 canales físicos por cada canal de radiofrecuencia. Por tanto, para especificar un determinado canal físico, habrá que indicar al canal de radiofrecuencia en qué canal posible y me puedo yo comunicar. Después tenemos lo que es la supertrama, donde esta está formada por 51 multitramas de 26 tramas o multitramas de 51 o 26 multitramas de 51 tramas. Es decir, la supertrama está compuesta por alguna de las dos versiones de multitramas elevada, perdón, por 2. Perdón, por 26. ¿Ya? Es decir, si aquí tengo 26, perdón, 51, sí, 51 por 51. Si aquí yo tengo 26, van a ser 51 tramas de 26 o van a ser aquí, en el caso de si es 51, va a ser multiplicado por 26 en cambio. Es decir, voy a tener este 26 multiplicado por 51 o este 51 multiplicado por 26, la cual va a tener una duración de 6.12 segundos, como pueden ver, por obvias razones, al utilizar pues no este tipo de tramas, bueno, varios grupos de este tipo de de tramas, va a mejorar la transmisión. Por eso podemos ver que aquí estamos hablando, independientemente de que estamos hablando de estos números, estamos hablando de milisegundos. Ya en la super trama estamos hablando de segundos. Perdón, digamos. Ya, perdón. Entonces, pero usted va a decir, pero si aquí estamos hablando de milisegundos, sería más rápido, ¿no? Perdón, de milisegundos sería más rápido que segundos. Recuerde que estamos hablando del envío de tramas. Si el envío de trama dura menos, es decir, si se va a estar cortando cada 235.4 milímetros y enviando, en el transcurso de ese envío se puede haber interferencias y es ahí cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, un ejemplo, una llamada de voz, cuando escuchamos que ya comienzan okay, no, ya, es por esto, porque el envío, porque al utilizar por ejemplo, el GSM con una radiofrecuencia baja, donde está utilizando por los parámetros requeridos que en ese momento tienen a la red, de por ejemplo, de una multitrama de 51 tramas,
con una duración de 235.4 milisegundos, pues lo que hace es enviar esos paquetes porque no soporta la red para enviar más. Entonces, al nosotros estar enviando y recibiendo, enviando, recibiendo, enviando, recibiendo, enviando, recibiendo, pasa eso de que a veces se entrecorta. En cambio, por ejemplo, ya en el uso del supertrama, donde ya dura un poco más, es la duración del trama, no la duración de respuesta, sino la duración del envío de la trama. Esto porque ya tenemos una mejor característica, tal vez, en la conexión. Y ahí viene la última, que es la hipertrama, que consiste de 2048 supertramas, es decir, lo que teníamos aquí multiplicado por 2048, donde tiene asignado una duración de aproximadamente 3 horas 28 minutos 53 segundos. Estas tramas se enumeran respecto a este nivel, es decir, su numeración va desde 0 hasta los 2.715.647 segundos, creo que es, ¿sí? Que ese es el periodo de tiempo largo para soportar los mecanismos de encriptación que lleva el sistema que utiliza este tipo de tramas, ¿no? Como en el caso de las últimas tecnologías de comunicación de dispositivos móviles. Ahí nos pasamos por aquí abajito a hablar sobre los canales lógicos de esta tecnología GPRS. Además de los canales físicos, una serie de canales lógicos son establecidos para llevar a cabo una multiplicidad de funciones por lo que tiene que desarrollar la GPRS para darle un mejor servicio a la comunicación que se está realizando, como adicionalmente de esto del envío del trama y cada una de las tramas, los tipos de tramas que se estén utilizando. Aquí vamos a ver una lista de canales lógicos de paquete de datos definidos para GPRS. Varios de ellos son los mismos utilizados para la transmisión de datos y voz en GSM. Y al igual que esto, los canales GPRS pueden ser divididos en dos categorías, canales de tráfico y canales de señalización, al igual que la física. Según un artículo presentado por la empresa de Nokia, los canales de tráfico son usados para transportar voz y datos. Eso ya lo tenemos claro. Estos usan multitramas de 26 tramas y están configurados de la siguiente manera. 24 tramas son para el tráfico, una trama para el control y una trama sin usar para asignar errores. Los canales de control son utilizados para el intercambio de información, control. Estos emplean multitramas de 51 y 26 tramas, dependiendo de qué tipo, eh, de categoría a ver qué frecuencia tenga el dispositivo al recibir la radiofrecuencia en ese momento, es decir, si va a tener menos frecuencia o mayor frecuencia. Para esto, estos canales de tráfico se van a dividir, ¿no?, en lo que son los canales de emisión de control de paquetes y el canal de control de paquetes comunes, donde el primero transmite información hacia todos los terminales móviles de una celda, y este es un canal de señalización de unidireccional punto multipunto desde el subsistema de estación base a las estaciones móviles que estén conectadas hacia ella. Son usados por la BSS, perdón, para emisión específica de información acerca de la organización de la red de radio GPRS para todas las estaciones móviles de esa celda de GPRS, donde los canales PBSSH emiten también información del sistema sobre los servicios de conmutación de circuitos para que una estación móvil GSM, GPRS no necesita acceder al control de emisiones de canales BSSH porque no es lo adecuado para estos dispositivos, por ejemplo. El otro canal que mencionábamos, el canal de control de comunes, es un canal de señalización bidireccional punto multipunto que transporta información
de señalización para gestión de acceso de red, por ejemplo, para asignación de recursos de radio y pagging. Esto consiste de 4 subcanales: canal de acceso aleatorio, canal de control de búsqueda de paquete, canal de acceso garantizado y los canales de notificación de datos, donde cada uno de estos, obviamente, está destinado para cada uso o, o desempeño que se le quiera dar a las transferencias de datos o paquetes. El primero, que es el canal de acceso aleatorio de paquetes, pues se usa por el móvil para iniciar la transferencia de paquetes o para responder a los mensajes de pagging, donde en estos canales el teléfono móvil transmite el acceso en ráfagas con largos tiempos de guardia sobre el recibimiento de acceso en ráfagas. Es decir, utilizando este canal de acceso aleatorio se envía las ráfagas de datos, ¿no?, para los accesos, y así mismo se recibe la misma eh, cantidad de ráfagas, perdón. Ya. De ahí el otro subcanal es el canal de control de búsqueda de paquetes, donde este es usado para buscar y localizar un móvil antes de la transferencia de datos hacia él. En otras palabras, es empleado por la BCS para informarse de la localización de un sistema móvil pagging antes de la transmisión de paquetes downlink para saber, perdón, para saber de qué forma tiene que llegar a él. Es decir, es como, a ver, si yo estoy aquí en Dable, ver cuáles son las antenas que están aquí cerca para localizarme y poderme enviar la transmisión de datos, por ejemplo. Después tenemos los canales de notificación de paquete, que es empleado para enviar notificaciones punto multipunto. Antes de una transmisión, se le notifica, se hace de la forma de asignación de recursos para transferencia de paquete de datos. Es como nosotros anteriormente veíamos lo que era la comunicación de tramas entre las capas físicas al momento de comunicarnos con un dispositivo o con otro. Otra de sus capas es el canal de tráfico de paquetes. Sí, el tráfico de paquetes, donde pues consiste de otros subcapas, que son la canal de tráfico de paquete de datos y los canales de control de paquete de datos asociados, donde el primero es un canal destinado reservado para la transferencia de datos. Un móvil puede usar más de un PDT-CH en paralelo para transferencia de paquetes individuales. Los canales de control dedicados son canales de señalización bidireccional punto a punto y contienen los canales PACH, que son los que están a continuación, que son los paquetes asociados, perdón, el canal de control de paquetes asociados. Este tipo de canal de acá es ahora bastante utilizado, ya que esto nos permite, pues, no utilizar varias aplicaciones a la misma vez para transferencia de datos, por ejemplo. No es por eso que ahora, por ejemplo, nosotros podemos utilizar, qué sé yo, Messenger, WhatsApp, Instagram, toda a la vez con el uso de transferencia de datos. Simplemente, pues, lo que hace la capa lógica, o sea, lo que ya llega a su transferencia al dispositivo, estas aplicaciones eh, las identifican, ¿no?, mediante todos los procesos que ya hemos visto antes. Después tenemos lo que era el canal de control de paquetes asociados, pues siempre se asignan en combinación con uno o más canales de tráfico de paquetes, es decir, el de anterior. Es empleado para el envío de información de señalización relacionado con un determinado móvil, como reconocimientos, control de potencia y asignación de recursos y reasignación de mensajes. Y este canal de control de paquetes está asociado a varios canales de control de avance cronometrados, que estos son usados para realizar la sincronización del tráfico. Por eso que estos tres de aquí se utilizan para tener este canal de tráfico de paquetes, se utilizan los tres: el de paquete de datos, el de paquetes asociados y el de avance cronometrado,
para poder enviar y notificar o reenviar los mensajes. Ya, hasta allí. De allí, un puntito más antes de que estén en esta sesión. Una pequeña diferencia ya de términos generales entre GSM y GPRS. Esta tecnología GSM y GPRS funciona de manera similar, como ya lo hemos visto en todos los puntos anteriores, porque lo de allá estaba más específico. Esto de aquí algo más general, como para que a ustedes se les quede un poco más en la cabeza, porque de esto de aquí va a ir varias preguntas específicamente, son diferencias y ventajas. Una de estas diferencias entre estas ambas versiones de tecnología, recordemos que son tecnologías similares, que una se basa de la otra, podemos tener que el sistema de telecomunicación GSM significó el inicio de la era 2G, ¿no? Como ya ustedes lo han de saber, lo han de reconocer y también obviamente observar en nuestro dispositivo móvil. Mientras que GPRS surgió como una versión posterior y mejorada del GSM. La velocidad, otra diferencia es que la velocidad de transferencia de datos tiene una tasa de hasta 114 kilobytes con referencia a la GSM, con referencia a la GPRS, mientras que la GSM es capaz de ofrecer aproximadamente 9 kilobytes. Es decir, casi por muy arriba de 100 veces más a comparación de la GMS. O sea, la GPRS es más rápida a comparación a la GMS por encima de más de 100 veces. Y otra de las diferencias entre estas es que la tarificación en los equipos conectados a una red GSM se estipula en función de tiempo de conexión. Por otro lado, en una conexión GPRS, el cobro por servicio se basa en la cantidad de datos utilizados, ¿no? Recordemos que antes nosotros bueno, no sé, tal vez si ustedes alcanzaron a ver, pero anteriormente se cobraba por el tiempo de, de la tarjeta que se utilizaba. ¿Ves? Por ejemplo, habían esos paquetes que decían un día, cosas así. Ahora se pueden hacer, pero bueno, eso ya por otro tipo de configuración. Pero ahora más que todo se lo realiza mediante esta metodología, ¿no? Mientras la cantidad de datos utilizados. Es decir, te dan 2 gigas, que 3 gigas, que 1 giga. ¿No? Anteriormente era 24 horas, una semana, 3 días, qué sé yo. Ventajas entre el surgimiento del sistema GPRS y el GSM. Obviamente la GPRS pues mejoró mucho más el servicio que ofrecía la tecnología SM en la década de los años 90, y a continuación se destacan algunas de las más importantes ventajas del sistema GPRS. Esta puede brindar una velocidad de conexión 5 veces mayor que su predecesora en condiciones. Ofrece un amplio número de servicios que van más allá de la llamada de voz común, pues obviamente ahora podemos observar. Anteriormente incluso los teléfonos móviles simplemente eran para eso, pues no. Mayormente era para telefonía de voz y para mensajes. No existe tarificación por tiempo de conexión, sino que está realizada a partir del volumen de datos utilizados actualmente. Y al utilizar un modo asimétrico de transmisión, la velocidad de transferencia se optimiza según el uso que se le dé a la red y también obviamente la configuración que usted le pueda dar directamente a los dispositivos en base a la red que esté utilizando. Y algunas desventajas, que sí son algunas, es que aunque implicó una mejora en la telefonía de muchos años atrás, hablando con referencia a GPS, hoy en día es posible señalar algunas importantes desventajas de este sistema GPS, las cuales son: la primera, que a pesar de ofrecer una velocidad de conexión mayor al GSM, su tasa de transferencia de datos es obsoleta actualmente en comparación a las generaciones de telefonías actuales, ya que pues, nos ofrecen como tecnologías, como dispositivo, como hardware, tenemos implementos en nuestros dispositivos que pueden soportar mucha más transferencia de velocidad y de datos, pero no lo pueden explotar. Por eso este dispositivo se explota mediante las conexiones Wi-Fi, pero
Por ejemplo, si en las conexiones GSM también podría soportar incluso la misma cantidad de transferencia de datos que uno puede estar utilizando en las Wi-Fi. Otra desventaja es que la posibilidad de utilizar el sistema GSM y GPRS de manera simultánea solo es posible con equipos clase A. Aunque esto actualmente podemos observar en nuestro dispositivo móvil, que no ya es un tema anterior, porque, o sea, un tema aislado, porque la verdad casi la mayoría de los teléfonos pueden utilizar automáticamente o reconocer automáticamente qué tipo de tecnología está, a ver, qué tipo de tecnología está adecuada para la conexión de radiofrecuencia en ese momento. Otro dice que al descargar archivos se generan colas de espera para unir cada parte del archivo, algo causado por la conmutación del circuito y que genera retardo, dependiendo también qué radiofrecuencia esté recibiendo en ese momento. Otra desventaja es que debido a que los paquetes de archivos son enviados y descargados de forma segmentada, existen riesgos de que alguno de ellos se dañe. Eso sí, ¿verdad? Es por eso que nosotros a veces, si no tenemos una buena red, vamos a ver que a veces se nos descargan, a veces no se nos descarga, a veces se descarga y no abren los paquetes y ese tipo de situaciones. Otra desventaja es que las estaciones de base se congestionan con facilidad. Por ejemplo, no sé si les ha pasado, por ejemplo, en algún concierto, si han estado en algún concierto, por ejemplo, podrán ser que la mayoría de veces, no siempre, eh, se va la señal allí, no tienen señal por la congestión que se obtiene en base a las estaciones que están cerca, se les complica receptar todo ese tipo de llamadas. Antes pasaba, por ejemplo, que para Navidad, Año Nuevo, uno no podía llamar a nadie porque todo el mundo, o sea, estaba ahí en el teléfono y se cruzaban las llamadas, no entraban las llamadas, etc. Y por último, la velocidad de transferencia de datos dependerá de la cercanía que exista entre el terminal teléfono móvil y la estación base de la antena de telefonía. Si no, pues caería la radiofrecuencia. ¿Sí? Bien, ya eso es todo por este tema. Nos vemos en unos 10 minutos de su receso. Bueno, me tomé un poquito de su receso, pero bueno, de aquí tómese en 10 minutos de su receso. 3:20 nos conectamos, ¿ya?